a comenzar con la plática que nos va a ofrecer el doctor Steven Rojas Bernilla de la Universidad de Magallanes. Voy a indicar algunos datos acerca del doctor. Entonces, él es licenciado en matemática por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Perú, maestro en matemática por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Ciencias Exactas con la modalidad en Matemática por la Pontificia Universidad Católica de Chile, un diploma de estudios avanzados por la Universidad Jaume I de España y doctor en Ciencias Matemáticas por la misma Universidad Jaume en España. Ha publicado artículos de investigación, sobre todo en el área de geometría y topología. Ha tenido estancias de investigación en España, en México y en Perú. Tiene 30 años de experiencia docente en universidades peruanas y chilenas. Actualmente es académico de la Universidad de Magallanes en Chile. Ha dictado más de 50 conferencias en Perú, Chile y México. Ha formado matemáticos en Perú y profesores de matemática en Chile. Y su área de interés dentro de la matemática es la geometría y la topología, y más recientemente la historia y la filosofía de las matemáticas, además de temas que relacionan la matemática con las humanidades, en particular con la educación. Bueno, pues entonces damos la palabra al doctor Rojas para que nos dé su plática. Muy buenas tardes, un gusto y un placer de compartir con ustedes esta reflexión que vamos a tener el gusto de hacer. Primeramente, antes de empezar, quisiera agradecer a la comisión de este grupo de estudio, de formación de la matemática educativa, por tener la gentileza de invitarme y darme la oportunidad de plantear algunas ideas con respecto a un tema que es muy importante dentro de una universidad, que es la formación de los ingenieros, ¿no? Todos sabemos, los ingenieros es una profesión que son muy necesarias para el desarrollo de cualquier país, ¿no? Y una buena formación es muy buena para cualquier país, y nosotros, los profesores de matemática y los matemáticos, somos parte de esa formación. Entonces, tener una reflexión, una opinión y estudiar este tema, yo creo que es parte también de nuestra responsabilidad, ¿no? Así que muy agradecido, ¿no?, a los organizadores del evento, y vamos a empezar la presentación para indicar primeramente las partes de la presentación, ¿no? Aquí en la diapositiva que se observa, vemos una ciudad que está al fondo, es el estrecho de Magallanes, y es de la ciudad de Punta Arenas, donde yo trabajo y vivo, ¿sí? Es un lugar muy bonito y realmente es un privilegio vivir acá en esta ciudad, ¿no? Muy tranquilo, ¿no? Bueno, el contenido de mi charla va a tener varias partes, ¿verdad? La primera va a constituirse reflexionando un poco, ¿no?, sobre el tema de lo que es la matemática, ¿no? El problema de lo que es la matemática es un tema filosófico que vamos a dar algunas opiniones, algunas luces sobre eso, y al final voy a dar una visión particular de ese tema, porque yo estoy convencido de que el profesor de matemática o el formador en este caso un ingeniero, debe tener una idea o alguna definición propia de este tema, porque a base de eso él conduce su trabajo, digamos, educativo, en base de eso. Entonces, eso va a ser, digamos, la primera parte. Vamos a también, a ver, vamos aquí, vamos en esto. Vamos a hablar sobre ciencia básica, aplicada y técnica. Vamos a hablar también sobre el rol del profesor de matemática, ¿ya? Después de haber entendido, digamos, lo que es la matemática en sí, haber entendido la diferencia entre lo que es la ciencia básica, donde se encuentran las matemáticas, la ciencia aplicada, y lo que es la técnica, donde se encuentran todas las demás profesiones, incluido el ingeniero, ¿no?
y después para observar y ver cuál es el rol que nos compete nosotros en esa etapa de formación, ¿no? Entonces, luego vamos a hablar algo sobre la problemática de la educación e ingeniería, que es un tema ahí que nos interesa bastante hacer una problemática, y luego buscar alguna propuesta, de, digamos, de algún lineamiento que me permita mejorar la formación del ingeniero, ¿no? Así que en eso va a constituir mi plática, digamos. Con respecto a la problemática de la definición de lo que es la matemática, aquí yo planteo, miren, varias preguntas, ¿ya? En donde es siempre recurrente, digamos, tener diferentes opiniones, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice la matemática no es una ciencia, es una disciplina. ¿Por qué? Porque piensan de que las matemáticas, por no tener la estructura común que se hace las otras investigaciones, una estructura de, digamos, de investigación, como lo hace la física o lo hace la biología, la química y todas las demás ciencias. Entonces, la matemática es otra forma de investigar, muy distinta, ya lo vamos a ver por qué. Entonces, creen que es una disciplina y no es una ciencia, ¿no? La opinión personal mía es que es una ciencia formal, ¿ya? Mi opinión es de que la ciencia está dividida en dos partes de acuerdo a sus objetos de estudio, y una de ellas es la ciencia fáctica, que es la ciencia, la física, la biología, la química, las ciencias básicas, en donde se estudia los objetos reales que están frente al ser humano, digamos. En cambio, el científico que inventa sus propios objetos de estudio es el matemático. Y esa ciencia es la ciencia formal, donde se encuentra la matemática y la lógica también, ¿ya? Ahora, como les decía hace un instante, todo matemático o profesor de matemáticas debe tener su propia definición o idea. Miren, esto lo planteo porque una vez, me acuerdo, llegó un profesor muy importante, digamos, del área de la didáctica de la matemática, e hizo una pregunta y preguntó justamente esto, ¿no? ¿Qué es la matemática? Dijo. Y él aseguró de que nadie sabe qué es la matemática. Hizo una aseveración, pero que yo me quedé pasmado, porque ¿cómo no vamos a saber cuál es una definición o una idea de la disciplina que nosotros enseñamos, ¿no? Y la verdad que cuando uno trata de ver alguna definición, uno va a encontrar mucha discrepancia, muchas cosas distintas, qué sé yo, cosas muy parcializadas o definiciones que son muy obsoletas cuando las matemáticas todavía estaban en la época de los griegos. Entonces, debemos tener una definición. Y a base de eso, entender nuestra labor como docente, ¿no? Y me parece que es una debilidad que se tiene, ¿no? Una debilidad, o sea, incluso dentro de lo que se dedican a la educación matemática también hay distintos enfoques, distintas visiones de ver, porque cada uno tiene una visión particular de lo que es la disciplina. Entonces eso yo lo puntualizo acá. Otra pregunta que también se habla dentro de la filosofía matemática es saber si la matemática se inventa o se descubre, ¿no? Y eso, hay postura de todo tipo, ¿no? Eso es un problema filosófico también. Pero nosotros, para poder, digamos, tener al conocimiento matemático como objeto para poder formar, necesitamos tener claramente ese tema. O sea, yo, desde mi punto de vista, tiene que tener una claridad de ese tema. En mi caso particular, y lo que yo voy a fundamentar en estas primeras partes de esta charla, es decir de que la matemática es una invención humana, ¿ya? Si bien es cierto que de los inicios nació usando las cosas concretas y a través de la historia, a través de las cosas concretas, se ha desarrollado ciertos elementos de las matemáticas, y la matemática a través de los años, de más de 4.000 años, ahora es una ciencia ontológicamente neutra, completamente neutra a la realidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no creo de que las matemáticas se descubran en el sentido, mire, yo cuando hago un teorema estoy descubriendo lo que en la naturaleza existe, ¿no? Entonces, yo no creo que la naturaleza piense, no creo que la naturaleza haga matemática. Lo que sucede es que nosotros como ser humanos,
somos los que le damos esa connotación, relacionamos los objetos matemáticos con lo que observamos, ¿no es cierto? Eso es lo que hizo Newton, hizo todos los grandes matemáticos de la historia, y observaron las cosas y se preguntaron, y incluso inventaron herramientas matemáticas para responderse a esas preguntas. Entonces es una gran invención, es la única gran invención en realidad del ser humano, las matemáticas, ¿ya? Ahora, con respecto a qué es el objeto, qué es un objeto matemático, ¿por qué lo pregunto? Porque sucede que nosotros, como profesores, transmitimos y enseñamos objetos matemáticos toda la vida. Las funciones, las derivadas, todos son objetos matemáticos. Entonces, saber qué cosa es algo que nosotros tenemos que tener alguna idea. Y yo veo que la mayoría no los tiene, porque realmente sucede de que todo esto que estoy diciendo ahora, que viene de preguntarse filosóficamente de las matemáticas, se ha dejado de estudiar y no es parte de la formación ni del matemático y muchas veces ni del profesor de matemática, por un tema de que estamos en la era de la matemática formalista, en donde hemos tenido una estructura de concebir la matemática a través de axiomas, a través de, digamos, de lemas, teoremas, y después de tener esa base, deducir cosas, ¿no es cierto? Eso viene más o menos a partir de mediados del siglo XX, ese cambio conceptual de la matemática, ¿no? Entonces hemos sido formados así, de tal forma que al matemático no le interesa saber qué es un objeto matemático, no le interesa saber qué es una función, qué es un número real. ¿Por qué? Porque a él lo que le interesa es simplemente ver qué propiedades tiene el número real, ¿no? ¿Qué definición tiene lo que es una función? Si define derivadas, necesita saber exactamente qué cosa es y trabajar a base de ese concepto y no se hace preguntas de fondo, ¿no? La formalización de la parte formal de la matemática, ¿no? Entonces, no tenemos una definición así clara, precisa. Hoy día quiero dar una para que, digamos, porque a base de la definición que yo voy a dar, voy a construir mi forma de ver la formación de un ingeniero, ¿ya? Por eso es necesario hacerlo, ¿ya? Sin eso, realmente, no, yo creo que se basa en posturas, obviamente, y las posturas que a veces en didáctica incluso se dan, son primeramente parten de opiniones, de posturas, y después se teoriza sobre ese concepto y se puede armar toda una línea de investigación en eso, ¿no? Pero siempre no, digamos, todos esos estudios, no hay leyes generales, no hay teoremas, no hay lemas, no hay nada concreto, o sea, todo es, digamos, está dentro de una disciplina para mí, ¿no? Todavía no es una ciencia, es simplemente una disciplina de estudio, ¿no? Pero vamos a ir discutiendo esto de a poco, ¿no? Bueno, hablo de que la solución también se encuentra en la evolución histórica conceptual de la matemática y desde el hacer de matemático. Eso yo lo recalco porque yo creo que si algo queremos entender de este proceso de enseñanza, de formación, ¿no? Y donde intervenga la matemática, nosotros tenemos que preguntarle a quién hace la matemática, el hacedor de la matemática, que es un matemático, ¿no? Él sabe cómo se crean esos objetos, cómo funcionan, cómo pueden, digamos, moverse dentro, cómo pueden moldear la realidad, para el caso de la formación de un ingeniero. Entonces hay que saber cómo funciona la investigación en matemáticas. Tener por que sea un investigador de matemática, alguien que va a formar un ingeniero, obviamente no, pero sí haber tenido la experiencia de estar cercano a la investigación y observar cómo se crean los objetos matemáticos. Teniendo esa concepción, viene el otro lado ahora. ¿Qué quiero formar? Quiero formar un ingeniero. ¿Qué es ser un ingeniero en primer lugar? Que hay que responderse, eso lo voy a decir hoy día. ¿Qué cosa es ser un ingeniero? ¿Qué rol jugamos nosotros para formar ese profesional? Y lo primero que les podría adelantar es que nosotros solamente somos una parte de esa formación, de la parte muy inicial, básica. No formamos un ingeniero 100%, ¿no? Ni ninguna profesión, o sea, solamente formamos, el matemático forma matemáticos, ¿no? El ingeniero va a formar ingeniero. Nosotros
vamos a la parte inicial de la matemática, ¿no? Con una desventaja, que no somos profesionales de esa área y por lo tanto necesitamos comunicarnos con ellos. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo, pero antes de eso, a ver, voy a dar esta definición digamos, de matemática, que es producto, miren, bueno, de mucha reflexión, de mucho tiempo, y además que hay escuelas matemáticas que tienen cierta, digamos, explicación, ¿no? Miren, yo aquí, antes de dar mi definición, para que se entienda la definición, quiero partir de ciertas cosas que ya incluso yo he dicho, ¿no? Los objetos matemáticos son construcciones mentales que se encuentran cognitivamente en el cerebro humano. Eso, miren, desde el objeto matemático más elemental, el 0, el 1, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde los puedo ver, observar, tocar? Ni siquiera interactúan con nosotros. Porque alguien me puede decir, la gravedad también, no lo veo, no lo toco, nada, pero la gravedad tiene un efecto con nosotros, ¿no es cierto? La materia oscura, todo, hay muchas cosas que no se ven y todo, pero hay efectos que podemos ver. En cambio, un triángulo, una función, ¿qué efecto tiene con nosotros? Está aquí. Entonces, al estar acá, ¿no? y nosotros al tener un cerebro bastante limitado en cuanto a cosas que uno le puede introducir, necesitamos representación para poderlo observar, mirar, estudiar, ¿no? Y confundimos la representación con el objeto matemático, ¿ya? Y en ese sentido, los objetos matemáticos son simplemente ficciones. Hay toda una, digamos, una escuela filosófica del ficcionismo que habla de esto, ¿no? Yo comparto una parte de esa escuela, una parte, ¿no? Porque no explica todo lo que es la matemática y el ficcionismo, pero sí habla de que todos los objetos matemáticos son ficciones que están en la mente humana, tan igual como es el Quijote de la Mancha, lo que es un hombre sin cabeza, digamos, una ficción, una imaginación. Pero ¿cuál es la diferencia entre el Quijote de la Mancha y las funciones? O el número real. La diferencia está de que el Quijote de la Mancha no está introducido dentro de un sistema formal. Real sí, las funciones sí. O sea, tiene un sistema formal que los gobierna. Si yo logro al Quijote de la Mancha introducirlo en un sistema formal, lo matematizo, lo transformo en matemático. ¿Se dan cuenta? O sea, el sistema formal es parte de la matemática. También es una invención humana, ¿no? El primer sistema formal que se creó fue la de Euclides, la geometría nucleana. Entonces, ahí tenemos otra ficción. Es una ficción, pero no cualquier ficción, ¿ya? Esto que yo llamo axioma acá, dice lo siguiente. Fíjense, una de las cosas que nosotros hemos aprendido en más de cientos de años de desarrollo es que si nosotros no tenemos axiomas, la política no tiene axiomas, la educación matemática tampoco tiene axiomas, muchas disciplinas no tienen axiomas y por lo tanto pues no tienen un punto, digamos, inicial donde poder desarrollar de manera firme las cosas. Obviamente que el axioma es discutible, ¿no? El axioma es muy discutible, o sea, uno puede no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo acá, pero yo parto de esto. Para mí los objetos matemáticos existen siempre y cuando haya un ser humano que los piense. Entonces yo digo ahí, ¿por qué digo este axioma? Porque sucede que algunos creen que aunque no son humanos, siguen estando los triángulos, siguen estando los números naturales, los enteros, o sea, ese se llama un pensamiento platónico, ¿no? Piensan así. No, lamentablemente no me convence esa idea. Yo creo que si no hay un ser humano que piense, aunque tengo el triángulo al frente, aunque estén, digamos, los cuadrados por ahí, algo con forma de cuadrado, si no hay alguien que piense que es un cuadrado, eso no es un cuadrado, no es nada. No hay nadie que piense, digamos. Ahora, alguien me podría decir, pero no, no sé, pues las abejas también hacen matemática y no son seres humanos. En realidad, yo no creo que las abejas hagan matemática. Nosotros interpretamos lo que hacen las abejas. Nosotros lo que le damos la interpretación que las abejas hacen hexágono, etc. Nosotros, las abejas no.
¿no? Alguien me podría decir, no, pero no sé, pues los ratones, los monos también pueden tener cierto razonamiento también, claro, pueden hacer pequeños rasgos de matemática. Así que antes que yo diga acá ser humano, yo creo que debería ser un ser viviente, alguien que tenga un pequeño grado de razón, podría empezar a construir matemática al nivel muy básico, ¿no? Así como nosotros empezamos hace, no sé, pues 10.000, 20.000 años hacia atrás, empezamos así, ¿no? Entonces, con todas estas cosas, ¿qué es la matemática? Es lo que yo me baso para este tema de la enseñanza, ¿ya? Esto está, digamos, digamos, planteamiento mío tiene dos vertientes. Una es el ficcionismo, pensando, así como acabo de hablar, que los objetos matemáticos son ficciones dentro de un sistema formal, ¿no? No cualquier ficción, obviamente, ¿no? Cualquier cosa que uno tenga en matemática, cualquier tema que ve en matemática, y uno piensa en ese objeto, está aquí, en la mente humana. Y está dentro de un sistema de axiomas que empieza a probar cosas. Ahí está. Pero sucede que eso no explica todo lo que es la matemática, porque eso no explica por qué el álgebra se relaciona con la geometría, por qué la topología se relaciona con la mecánica cuántica, por qué, digamos, la relatividad ahora, o sea, los objetos matemáticos ahora, digamos, explican la forma del universo, una serie de elementos. No lo explica, digamos, este formalismo, este ficcionismo formal. Entonces, para eso hay otra escuela que se llama, digamos, la escuela transitoria, eso que aparece acá. Es una escuela que habla un poco como si fuera la escuela griega de Heráclito, ¿no? De que todo se mueve, que todo es transitorio, que nada es, digamos, es estático, ¿no? En la matemática uno observa eso. Uno observa que si uno tiene, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, no ese teorema de Pitágoras que es un enunciado eterno, atemporal, qué sé yo, ¿no? Pero es relativo también a un determinado sistema formal de la geometría euclidiana. Porque si yo le cambio el sistema formal y lo coloco a la geometría euclidiana, ese teorema de Pitágoras sufre una deformación, ¿ya? Una deformación. Y los objetos van a ir evolucionando, ¿no? Ese mismo teorema de Pitágoras lo meto en un espacio de Hilbert, lo meto a un espacio abstracto y lo voy generalizando y lo voy deformando. Esa característica no lo toma, lo considera el ficcionismo formal, ¿ya? Entonces yo tomo esas dos cosas para poder plantear esto, ¿no? La matemática estudia objetos de interpretación conceptual, ¿ya? Mediante una red de sistemas formales, estratificados, conectados entre sí a fin de ampliar su riqueza conceptual. La matemática es estratificada porque de un concepto con otro, ustedes saben, se va desarrollando, está estratificado y se conectan, mundos conectados. O sea, eso de ahí es la característica, digamos, incluso de la matemática actual y de la mitad del siglo XX hasta adelante. La expansión de las matemáticas puras ha sido, pero increíble, ¿no? Conexiones, mundos que se conectan, sistemas formales que se crean, ¿no? Todo ese aparataje, pero de una ficción, de una ficción. Entonces ahí alguien me preguntará, pero ¿y cómo una ficción, cómo después da cuenta de la realidad? ¿Cómo puedo modelar la realidad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Si esto es, ¿no? No sabe, por ejemplo, para darles un ejemplo concreto histórico, ¿no? La geometría euclidiana, ¿de dónde apareció? Un ejercicio mental cognitivo de tratar de demostrar el quinto postulado de Euclides, ¿no? De tratar de demostrarlo por el absurdo, y se generó a partir de eso todo un mundo, ¿no? Es un ejercicio intelectual fabuloso, hermoso, pero que eso se desarrolló a mitad del siglo XIX. En el siglo XX, Albert Einstein cogió eso para explicar la teoría de la relatividad. ¿Se dan cuenta? O sea, la forma del universo actual se tienen una idea porque hay geometría euclidiana. Entonces, hay gente que dice, no, es que estamos descubriendo la matemática que tiene el universo. No es así. No es así. Nosotros los humanos lo que lo interpretamos de esa forma, ¿no? Nosotros los humanos lo interpretamos. Nadie se salió del universo para observar que es de la forma así digamos,
de una dona, de un tornado. O sea, nosotros lo pensamos porque lo adaptamos a los objetos matemáticos que tenemos, los adaptamos. Nosotros, cuando hacemos modelación matemática, hacemos adaptaciones de los objetos, de las ficciones que tienen esta plasticidad de adaptar. Nosotros lo adaptamos para que me funcione, para que me explique yo lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta? Ese es el modelamiento, y por eso es importante en la formación del ingeniero. Ahora, esto que yo hablo acá, que muchos quizás no estén de acuerdo, ¿no? Pero estoy hablando de la matemática contemporánea, la matemática de nuestro tiempo, digamos, ¿no? No tiene compromiso con la realidad. O sea, si alguien ve una matemática abstracta, ve un libro o un artículo de investigación, o sea, ahí no encuentra absolutamente nada con la realidad, ¿no? Es ontológicamente neutra, actualmente. Ahora, eso no significa que se pueda aportar a la matemática, a la matemática desde afuera. Claro, ahí lo estoy diciendo. O sea, la matemática va creciendo desde adentro y desde afuera. ¿Ya? Desde adentro, bueno, ya di un ejemplo, o sea, la geometría nuclear, ¿no? Desde adentro va creciendo y se hace un mundo completamente distinto. Desde afuera hay muchos ejemplos, pues. La teoría de ondículas, por ejemplo. La teoría de ondículas que nace de buscar, digamos, en la perforación del petróleo, el sonido, las vibraciones, emiten señales, ¿no? Señales que después han sido, digamos, formalizados y estudiados y se ha hecho de ahí una matemática dura y pesada llamada análisis armónico, ¿no? Pero nació de algo real. La misma teoría de Fourier nació de algo real. O sea, la matemática. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque el hacedor de la matemática es un ser humano. Y un ser humano está en la Tierra con todos los problemas que hay en la Tierra. O sea, no tiene historia el ser humano. Ni Newton, ni ningún matemático es una persona que se sienta en una sala y se aísla del mundo y hace números y matemáticas. No, o sea, hay una influencia social, histórica y todo. Entonces, todo eso confabula para el crecimiento de lo que ahora nosotros llamamos matemática, ¿no? Entonces, ahora, para ir un poco, digamos, a entender la formación de un ingeniero, ¿ya? Y me gustaría ahora ver el tema sobre qué cosa es la ciencia básica, que estamos nosotros, los matemáticos, qué cosa la diferencia con ciencia aplicada, que muchas veces no, y lo que es la técnica, ¿no? Aquí en la palabra técnica, por favor, no me malinterpreten. Hay gente que se enoja y dice, no, es que yo no soy un técnico. No estoy hablando del técnico que repara un refrigerador, un mecánico, no estoy hablando de ese tipo de técnico. En una palabra, digamos, que se usa en filosofía y la ciencia, ¿no? Toda esta cosa que voy a hablar ahora es parte de la filosofía y la ciencia y de lo que es la filosofía científica, que es una de las ramas que yo, digamos, adscribo, ¿no? La filosofía científica. Es una filosofía que intenta resolver los problemas filosóficos, entre ellos los matemáticos, pero con la ciencia informada, usando, digamos, conocimiento científico y usando esencialmente las matemáticas, que es, digamos, el único conocimiento que nosotros hemos inventado y que nos ha dado todo lo que nosotros hemos desarrollado como seres humanos. Entonces, bueno, ese era un paréntesis. ¿Qué es ciencia básica? La ciencia básica, como las matemáticas, ¿qué le puede mover a un matemático a estudiar topología? Pregunta. ¿Qué le puede mover a un matemático preguntar sobre qué es el conjunto vacío, qué es las estructuras, digamos, formales? ¿Qué le puede mover algo que, bueno, esa misma pregunta se nos hace a nosotros, a los matemáticos, pero jamás se le hace a un artista, ¿no? Que también hace lo mismo, pero lo hace porque mueve su espíritu. Entonces el matemático es muy similar. Lo único que no trabaja ni con colores, ni con palabras como el poeta, trabaja con ideas, ¿no?
es puramente cognitivo el trabajo matemático, ¿no? El saber es la esencia del científico básico, ¿no? Quiere conocer y saber. No le interesa la aplicabilidad, dónde se usa, qué sé yo, porque para eso existe otro tipo de científicos y los que resuelven los problemas son los técnicos. Ya vamos a ver de esa situación, o sea, y ahí está el ingeniero. Bueno, como dice acá, el científico aplicado estudia el problema de posible interés. Claro, o sea, por ejemplo, interés bélico, podría estudiar una bomba atómica, por ejemplo, un científico aplicado, ¿no? La fisión nuclear se puede tener, digamos, ese interés, ¿no? Si yo quiero ir a Marte, tengo cierto interés y ahí yo trato de buscar, digamos, conocer, pero intentando, digamos, un posible interés. ¿Ya? Ese es el matemático aplicado y ahí el ingeniero matemático, el modelador, el que modela la matemática está ahí. ¿Ya? Entonces, estamos diciendo entonces que la investigación aplicada se plantea a largo plazo, mientras que el básico... A ver, aquí hay un tema de discusión que yo creo que vivimos en un momento en que, digamos, competitivo, ¿no? Y todos estamos detrás de los artículos, de los papers, de los proyectos de investigación, ¿no? Newton no necesitó proyectos de investigación, ni Galois, nadie necesitó. Tuvieron libertad para investigar, porque su tema es saber por saber, ¿no? Eso que ahora no pasa, ¿no? Ahora todos, hasta los mismos matemáticos, estamos metidos en proyectos, en tiempo limitado, le quita completamente inspiración al trabajo de un científico. Pero bueno, es un tema aparte ya que tiene que ver con políticas de investigación, ¿no? En cambio, la investigación aplicada se puede plantear a largo plazo porque se puede planificar, son procesos que se pueden ir desarrollando. Si uno quiere ir a Marte, por ejemplo, son procesos y cosas, etapas que puede uno ir planificando, ¿no? Porque tiene un objetivo, un fin, llegar a Marte. ¿Se dan cuenta? No es conocer por conocer, sino es conocer para lograr un objetivo, ¿no? En cambio, vamos a ver el técnico, mira. El técnico, acá, ¿qué pasa con lo que yo llamo técnico? ¿Ya? Lo que yo llamo técnico es una persona, un profesional, ¿no? Con muchos conocimientos, pero que le interesa resolver algo concreto de la realidad. No le interesa el universo, no le interesa qué son los objetos matemáticos, no le interesa ni la matemática en sí, lo que le interesa es que la matemática le ayude a resolver los problemas que él necesita para la sociedad o por él mismo, ¿no? Y ahí está el ingeniero. Y no solamente el ingeniero, todos los profesionales son técnicos. Un médico, por ejemplo, un médico ante una realidad de un ser humano enfermo, adolorido, él utiliza todo el conocimiento científico que él tiene para lograr que esa persona transforme su estado de salud en buena salud, ¿no es cierto? Un profesor, nosotros, también somos técnicos. ¿Por qué? Porque nosotros cogemos a un estudiante, en el caso de uno que quiere formar un ingeniero, entonces coge una persona que termina la enseñanza media y lo debe en un ingeniero de alguna especialidad. Entonces cambiamos la realidad de esa persona desde el punto de vista ya profesional, ¿no? En el caso de la enseñanza media, básica, primaria, qué sé yo, también buscamos educar, ¿ya? Y yo creo que ahí está una de las razones por las cuales nos aprende la matemática. Porque pensamos siempre, me refiero a la enseñanza media y básica, pensamos siempre en informar a los niños como si fueran pequeños matemáticos, que nos resuelvan problemas, ¿no? Y no es así, o sea, la matemática a ese nivel se necesita para formar y educar. Y de esa forma no lo estamos haciendo bien, ¿ya? Pero bueno, es otro tema. En el caso de la ingeniería, ya vamos a ver cómo nosotros interactuamos en esa formación, ¿no? Bueno, acá estoy dando ciertas características que diferencian la ciencia con la técnica, ¿no? La ciencia puede tener un resultado utilizable,
aún sin proponérselo, claro, y la técnica puede producir conocimiento científico aún sin querer. O sea, bueno, ya hemos dicho la teoría de ondícula, ¿no? Es un ejemplo, que hay muchos ejemplos, ¿no? Que a partir de un trabajo, digamos, técnico, nacen teorías matemáticas, ¿no? Nace ciencia, digamos, ¿no? Así es, ¿no? Cualquier problema que uno tenga, nace la ciencia. Cualquier objetivo que uno se plantee, ahí nace conocimiento científico. El resultado final de la ciencia es el conocimiento. Eso es la gran diferencia con respecto a la técnica. Porque el técnico produce algún artefacto, un ingeniero produce artefactos, o realiza un plan de acción para mejorar una empresa, para mejorar un proceso productivo, qué sé yo. O sea, es muy distinto a lo que busca un matemático, en este caso, el que conoce la ciencia matemática, ¿no? Entonces, produce conocimiento, y un conocimiento que tiene que ser verificable, ¿no? Con todas las características que uno conoce de la ciencia. Hay muchas disciplinas que a veces se llaman científicas y no están todavía a ese nivel. Usan poca matemática, o nada de matemática. Una de ellas es la política. La política no usa nada de eso, por eso que está bien atrasada la política en todas partes. Entonces, a ver, aquí hablo un poco, miren, yo esta parte, hablo un poco sobre, un poco resumiendo lo que estoy hablando, ¿no? Para resumir. El matemático como centro creador y operatorio, eso que quede como concepto claro. O sea, el ser humano que digamos, crea sus objetos de estudio, valga la redundancia, el único científico que crea sus objetos de estudio es el matemático. Lo va creando todos los días. Hay matemática ya hecha en los siglos pasados. Por ejemplo, Newton creó, digamos, la derivada, la integral. Leibniz también creó cosas. Todos van creando y van representando y van generando conocimiento dentro de un sistema formal. Eso no hay que olvidarse, porque la esencia ahí está metido. O sea, en la matemática, si no hay un sistema formal, no es matemática, ¿no? En cambio, el modelador matemático, ¿ya?, como resolutor de problemas, es, ¿qué hace esta persona? Como bien dice ahí la diapositiva, ¿no? O sea, busca el conocimiento, pero bajo un interés. Por ejemplo, ahora el coronavirus, un problema concreto ahora, ¿no? Problema concreto, hay una pandemia, hay una realidad, y hay personas que se mueren, qué sé yo. Necesitamos optimizar, por decir un problema, optimizar los procesos digamos, en los hospitales, por decir, ¿no? Ahí nace un problema, pero para ese problema hay objetos matemáticos, ¿no? Hay teorías matemáticas que pueden ser adaptables para solucionar ese problema, ¿no es cierto? Entonces ahí, miren, una primera pregunta filosófica que cualquiera se puede hacer, ¿no? Si los objetos matemáticos son ficciones, son cosas que están en la mente humana, están representadas, hay teoremas, todo, son idealizaciones, ¿no? En cambio, nuestros problemas son concretos, o sea, aquí no hay idealización de nada. Acá la gente se muere, acá la gente se sana, aquí el clima llueve o hace sol, que se es concreto. ¿Cómo logro ese traspaso? ¿Ya? Ahí está el modelador matemático, ¿no? Una persona que tiene que tener conocimiento digamos, de las cosas que va a modelar, ¿no? Y tener un alto conocimiento matemático para poder utilizar ese conocimiento, ¿no? Y no solamente matemático, también puede ser físico o otro conocimiento científico igual, ¿no? Entonces, esa es la situación. No es como la gente piensa, la mayoría piensa, que se aplica la matemática, como dice acá. La matemática es ontológicamente neutra, la matemática no se aplica a sí mismo, la matemática no tiene vida, un triángulo no tiene vida para que se aplique. Somos nosotros, el operador. Muchas veces nos olvidamos de nosotros
cuando discutimos el tema de la matemática. Y de todas, varias cosas, nos olvidamos de nosotros que lo creamos, operamos y conectamos, somos nosotros. Nosotros tenemos que estar en ese, digamos, somos parte, ¿no?, de esa creación, digamos. Nosotros, digamos, lo aplicamos, no la matemática. La matemática está ahí, el teorema de Pitágoras está ahí, todos los teoremas del cálculo están ahí, ¿no es cierto? Y si no hubiera un ser humano que lo relacione con otras cosas reales, pues eso es un papel escrito, una tinta, no es nada. O sea, en otros tuviéramos nosotros, todos los papers que existen en el mundo fueran solamente papeles con tinta, no había nadie que los interprete, nadie que los pueda entender, ¿no? Entonces, por eso que yo afirmo que no existe matemática aplicada, justamente, ¿no? Esa es una forma de darle algo comercial, no sé, pero lo que sí existe es el modelamiento matemático, ¿no? Y es lo que él hace ahí, ¿no? Que se encarga de deformar, adaptar los objetos debido a su plasticidad. Ya hemos hablado de eso, de que es plástico el objeto matemático. Bueno, así uno tuviera una ecuación de primer grado, o que sea, le ponen 2x más 1 igual 0, ¿sí? Le pueden agregar 2, le pueden agregar 3, le pueden sumar otra variable, o sea, se deforma el objeto matemático. Una ecuación diferencial igual, o sea, usted tiene una ecuación diferencial y lo puede sumar la variable, ponerle otra función y deformarlo y adaptarlo a la realidad que yo quiero explicar, ¿no? Eso es una característica que tienen los objetos matemáticos, que tienen en general la matemática, plasticidad. Y por eso que es adaptable y por eso se puede modelar. Esa es la explicación, ¿no? Entonces, ahora yo creo que es el tema que nos convoca ahora, es ver cómo toda esta visión que se tiene de las matemáticas y de la ciencia y de la técnica, cómo lo conectamos, lo relacionamos con nuestra función de profesor y de formadores de ingenieros, ¿no? Entonces aquí este término de transposición didáctica deben conocerlo todos los que han estudiado didáctica, ¿no? Es un término, es una forma de ver que el conocimiento, así como lo observo yo, lo he explicado, ¿no? Está en el mundo de estos seres llamados matemáticos, ¿no? Que idealizan y generan objetos, ¿no? Y muchos teoremas y muchas cosas, ¿no? Pero ese conocimiento, transportarlo ya para un fin que puede ser educativo, y en este caso formación profesional, de formar un ingeniero. Entonces, primero tengo que tener bien claro el concepto de lo que es la matemática, sus fines, sus características, qué cosa es, reflexionar todo esto que hemos hablado de filosofía, ¿no? Y luego, cómo transformarlo, cómo somos parte de esto, ¿no? Eso ustedes saben que es transposición didáctica, ¿no? Didáctica, ¿no? Entonces, primera cosa, nosotros intervenimos en la formación de un ingeniero, de un técnico, así como lo he planteado, ¿no? Un ingeniero, dado la especialidad que sea, ¿no? Se parcializa dentro de una cierta realidad, ¿no? Un ingeniero eléctrico, por ejemplo, se parcializa dentro de una cierta realidad, incluso hay subespecialidades, ¿no? Y digamos, se trata de, está formado para solucionar problemas de su realidad, de su especialidad. Esos problemas, que en general todos son modelaciones lo que ellos hacen, ¿no? El conocimiento matemático es esencial, es el lenguaje. La matemática crea lenguaje. No es que la matemática sea lenguaje como algunos piensan, ¿eh? Tampoco. La matemática no habla, no se comunica a través de nosotros. Nosotros lo interpretamos, el lenguaje es una extensión de la matemática, es un producto, pero no es en sí la matemática. La matemática está en el cerebro humano, de los matemáticos y de todos los que saben matemáticas. Ahí está, ¿no? Entender eso a fondo ya es parte de la neurociencia, ¿no? Que es otro tema. Pero bueno, entonces, le digo, y tenemos que entender eso, que nosotros somos parte, intervenimos en la formación básica, inicial, ¿no? No somos
ingeniero. El ingeniero, obviamente, lo forman los ingenieros porque todos los cursos de especialidad son ingenieros. Ahora, ¿cuál es la ruptura acá? Que nosotros no somos ingenieros, ¿no? Nosotros no somos ingenieros, o sea, ¿y qué somos? Somos profesores o matemáticos formados en el formalismo, y por lo tanto, formados en el formalismo, bueno, nuestra única visión que tenemos de la matemática es enseñar así como lo hemos aprendido nosotros, con teorema, lema, demostración y todo lo demás. Y si me dicen, enseña un curso de cálculo para ingeniería, ¿qué hago? Bueno, así como yo lo aprendí, pues, ¿no? El épsilon, el delta, la definición, que se dio puro formal, y ese profesor no tiene, digamos, la visión de saber que él no está enseñando matemática para matemáticos, para futuros investigadores de matemáticas. Está enseñando matemática para un técnico, para un ingeniero, que va a ser un usuario de la matemática. Entonces uno tiene que ponerse ahora en la posición digamos, del estudiante que va a ser el ingeniero. ¿Qué desearía? Miren, ahí hay un trabajo de investigación, de repente ya se ha hecho, ¿no? No lo sé. ¿Qué desearía un ingresa a la escuela de ingeniería desde el primer día que está en el salón de clase? Yo quiero ser ingeniero mecánico y el primer día del salón de clase tengo matemática, tengo física, tengo todo. ¿Qué desearía? Yo creo que desearía que me vayan introduciendo en el mundo de la ingeniería desde el primer momento. Trabajo de un ingeniero, qué hace un ingeniero, ¿no? Y eso necesito saber, o sea, y yo creo que desde el primer semestre, desde el primer día, tiene que formarse a ese niño para ser un futuro ingeniero desde el primer día. Y nosotros somos parte de eso sin ser ingeniero. Entonces, yo por lo menos lo veo así. Por eso que soy partícipe de los cambios curriculares y todo. Todo o sea, esto tiene su historia, ¿no? Que lo podríamos discutir, por qué los programas, digamos, de los ingenieros están así y todos los años, en todos los países, en todas las décadas, ¿no? Dos elementos importantes que considero una formación de un ingeniero es... primero, el modelamiento es importante no solamente para el ingeniero, o sea, para cualquier profesional, o sea, para un médico, para cualquier profesional, el modelamiento. Incluso yo creo que los cursos no deberían llamarse matemática, ni cálculo, ni ¿por qué? Porque Leibniz, ese es cálculo, ¿no? Nosotros no vamos a enseñar la matemática de Leibniz y de Newton a un ingeniero que él va a ser un usuario de las matemáticas. Pero si nosotros tuviéramos un curso que diga modelamiento matemático para la ingeniería, enfocaríamos nuestros cursos con problemas, con cosas que sean ya de la ingeniería y que pueda él introducirse a los problemas de la ingeniería, y que basado en esa introducción se pueda deducir que necesitamos herramientas y técnicas para poder solucionar esos problemas, ¿no? Y que de manera natural nazcan las derivadas, las integrales y todo lo que nosotros necesitamos enseñar, las integrales de línea, de Stokes, de Green, que él lo vea, fuera distinto. Ahí estaríamos haciendo matemática para ingenieros. Y si yo me voy a la escuela de medicina y haría matemática para médicos, es otra cosa, ¿no? Este conocimiento matemático lo deformo todo para poder dirigir a un futuro médico y haría proyectos dirigidos a la medicina, por ejemplo. O sea, cada carrera profesional debería tener profesores de matemáticas especialistas en esa área. Por ejemplo, un ingeniero mecánico es un área, ingeniero eléctrico otra área, el ingeniero en telecomunicación, en computación, en química, son áreas distintas. O sea, hay para especializarse ahí, pero en común digamos, acuerdo, trabajo con los ingenieros, ¿no? ¿Por qué no se da eso? Ya lo vamos a ver después. ¿Por qué no se da nunca eso? Lo que yo planteo, quizás lo han planteado otras personas, pero en la práctica no se da. Ya hay problemáticas ahí, digamos, hasta políticas de eso, ¿no? Entonces, el modelamiento es esencial desde el primer día de clase. La transdisciplinaridad, como ustedes saben, es lo inherente a ambas disciplinas. Es importante interactuar, ¿no?
ojalá los profesores de matemáticas pertenezcan, digamos, al cuerpo académico de los ingenieros. Conversar, o sea, nosotros debemos saber, por ejemplo, si nuestro estudiante que está, digamos, primer curso de modelamiento matemático para ingeniería y después pasa a ser mecánica de fluidos, termodinámica, no sé, cualquier curso de ingeniería, saber si realmente todo lo que yo le enseñé lo pudo ser útil para entender esos cursos más avanzados, para irse ya al campo de ingeniería ya más profesional. Entonces, comunicación, o sea, y ahí yo valoro mucho, por ejemplo, aquellos profesores que son ingenieros y hacen un curso de matemáticas. Porque ellos saben más que nosotros. ¿Qué necesita un ingeniero? Necesitamos estudiar. ¿Y por qué muchas veces somos reacios a eso? ¿Por qué el matemático uno le dice, mira, tiene que hacer un curso dirigido para la ingeniería y uno le explica y dice, no, es tontera, yo hago mi matemática como yo sé y punto? ¿Por qué? Porque estamos formados de esa forma, los matemáticos. La matemática, así como yo lo planteo y como yo lo observo, lo veo, pues es un mundo muy aislado, fuera de este mundo, poco humano, poco humanístico. O sea, si el profesor o el matemático no se ha preocupado por estudiar filosofía, por estudiar educación, psicología y todos estos temas humanísticos, realmente que el matemático es más cuadrado y no lo van a sacar porque piensa aplicar la matemática en todo lo que ve. Fíjense, es así, o sea, en todo lo que ve, el P implica Q, lo quiere aplicar en todos sitios, cuando la realidad y el comportamiento es que el P implica Q, ¿no? Y por eso que no hay esa ruptura. Entonces, pero también hay otras cosas que influyen, ¿no? Que ya vamos a ver. ¿Por qué no hay avances significativos en la formación del ingeniero? Ya una parte ya le hemos hablado, la formación que tiene el matemático. Una formación formal, una formación totalmente, vamos, muchas veces, si no es un matemático aplicado y es un matemático puro, es totalmente neutro a la realidad, ¿no? Pero también el ingeniero le pasa lo mismo en su especialidad, ¿no? En su especialidad le pasa exactamente lo mismo, o sea, hay un divorcio que se observa en las facultades de ingeniería. ¿Qué hace la facultad de ingeniería en general? Hacen sus programas, los cursos de matemática que a ellos también los han enseñado igual, lo mandan a los departamentos de matemática a pedir servicio. Somos solamente profesores de servicio. Cumplimos con los programas que nos dan los ingenieros, ¿no? No participamos en eso, ¿no? Y no sé, quizá haya lugares que sí participan, ojalá sea así, pero en la experiencia mía, ¿no? No participan, simplemente nosotros que seguimos el programa y estos son los temas que hay que enseñar y punto. Y se acabó, falta de comunicación. El ingeniero ve al profesor de matemáticas simplemente como un portador de servicio, ¿no? Falta esa comunicación entre facultades. Esa comunicación se puede mejorar. Todo está en gestión. Todo está en que haya líderes, digamos, dentro digamos, de los cargos académicos que tengan una visión así integradora, digamos, del conocimiento, de la formación de un profesional, ¿no? Otra cosa que digamos, retrae este avance en la formación de ingenieros, bueno, lo que acabo de explicar, ¿no? La formación académica del matemático y del profesor de matemática y el ingeniero, ¿no? ¿Qué otra cosa influye en esto? ¿Qué cosa influye de que el matemático quiera dedicarse a hacer los papers, estar en los proyectos de investigación y dedicarle? La docencia, en realidad, que es el corazón de la existencia de la universidad, ¿no? En nuestro sistema, digamos, político o sistema digamos, de políticas de investigación científica, obliga de que la universidad tenga un desarrollo de crear conocimiento. Y lo tiene que hacer a través de sus profesores académicos. Entonces dicen al matemático, tú tienes que
trabajar en investigación, sacar artículos, presentarte a proyectos de investigación. Los ingenieros estarán en lo mismo, ¿no? En los países, digamos, donde hay esto, ¿no? Porque donde la universidad pues quiere crear conocimiento, está a altos niveles. Matemático se dedica a eso, y es duro para el matemático, porque la verdad es que, como expliqué hace un instante, o sea, uno puede planificar un teorema de matemática. Un teorema de matemática, hay teoremas de matemática que hasta la fecha no están demostrados, o se demuestran después de 100 años, 200 años, o 20 años, o sea, no se puede. Sin embargo, los estándares actuales obligan que se presenten proyectos y diga, usted a fin de año tiene que tener un artículo. ¿Se dan cuenta? Así es, entre comillas, como la ignorancia académica, porque si fuéramos se proyectan cosas muy distintas. Ahí hay proyectos, ¿no? Ya lo hemos explicado por qué. En cambio, en matemáticas no. Me imagino que el ingeniero también tiene que estar en una situación así, investigando dentro de su área. Entonces hay unos estándares de investigación tan especializados, ¿ya? Porque justamente nos tocó en una era donde nadie puede saberlo todo. O sea, en matemáticas, yo estudié topología, no significa que sé toda la topología. Son áreas muy específicas, todo está muy, ¿no? Y ahí hay un tremendo error que se está cometiendo, porque sucede que uno se especializa en un pedacito del vidrio roto. De todo el vidrio que está en pedazos, que el área solamente en un pedacito. Y no es capaz de mirar todo el vidrio completo, por falta de filosofía, falta de todo esto que hemos hablado, ¿no? Entonces aquí no interesa, digamos, resolver los grandes problemas que se tiene cuando uno tiene una visión global, sino interesa cuántos papers produces, cuántos proyectos de investigación tienes. Eso es lo que interesa. Entonces, ¿y la docencia? ¿Ustedes creen que formar un ingeniero, así como lo estamos planteando, se hace dedicándole poco tiempo? No, hay que estudiar, hay que interactuar con los ingenieros, hay que conversar con ellos, se puede plantear proyectos aquí, obviamente, esto no es matemático, se puede plantear, se puede dar plazos para interactuar, para proponer acciones, pero eso requiere tiempo, queda muy poco tiempo, casi nada. Pero el culpable de todo es esto: el sistema político imperante, ¿no? El sistema, todo lo que acabo de decir, está dentro de un sistema, digamos, mundial, o sea, los países que quieren desarrollarse, todo el mundo sabe que es a base del desarrollo científico, del conocimiento. Por lo tanto, necesitamos que las universidades produzcan conocimiento, que todo el mundo investigue, que todo el mundo tenga proyectos. Eso es, ¿no? Entonces, y ahí estamos todos. Ahí estamos todos y ya no queda tiempo para la divulgación, no queda tiempo para hacer charlas divulgativas, no queda tiempo, o sea, para formar, ¿qué le interesa ahora? Si quieren decir, ¿cómo constato que se forma bien el ingeniero? Bueno, que dicen las políticas, dicen, ¿sabe qué? Dígame usted, si ingresaron 50 ingresantes a su carrera, terminaron los 50, le interesan números. ¿Cuántos se titularon? ¿Cuántos después tienen trabajo? ¿Cuánta deserción ha tenido su carrera? Esos son los índices que están exigiendo ahora. No están exigiendo que uno, o sea, haga un cambio, trate de mejorar. No, son, digamos, logros numéricos. Y ahí, pues, reducimos a un número algo complejo. El error que siempre se comete, ¿no? Siempre se comete, digamos, reducir una cosa compleja, formación de un profesional. Uno no sabe, y la verdad, uno con tantos años ya que es profesor universitario se da cuenta de que formar un profesional, ingeniero o lo que sea, o sea, nosotros le damos una parte solamente, ¿no? El profesional se hace en el terreno. El profesional en el terreno mismo adquiere la experiencia y el conocimiento. Y nosotros sabremos cómo
después de un cierto tiempo, cuando lo veamos, qué éxito ha tenido como profesional, ¿no? Las notas no reflejan. Hay muchos estudiantes con muy buenas notas y terminan y son nada, porque estudiaron por pasar materias, no estudiaron por aprender, por conocer, o sea, una serie de factores. Sin embargo, eso no vale, vale digamos, los indicadores, ¿no? Entonces, ¿cómo se remedia todo esto? Una cosa sencilla que yo planteo siempre, ¿no? El día en que la educación, toda la educación completa, no dependa del sistema político y sea una visión a largo plazo o a mediano plazo netamente académica. Dejen que los académicos en la educación, la gente que estamos en la universidad, hagan, ¿no?, una educación, digamos, a mediano y largo plazo desde el punto de vista académico, independiente de ser, no debe ser un ministerio, no, porque esto de que cada gobierno cambia, cada visión de educación cambia, cada ministro cambia, entonces eso no le da continuidad a ningún sistema educativo, ¿ya? O sea, no se puede meter ni la ciencia ni la universidad dentro de la política. ¿Por qué? Porque este es un tema netamente académico, nada más. O sea, formar una persona debe haber una visión, obviamente, de cómo queremos formar un ciudadano. Ahí hay un debate y todo, pero una vez que se establece como un axioma, establecer una línea de trabajo, ¿no? ¿No? Igual en la universidad, en la formación de un ingeniero. La formación de un ingeniero es vital, pero ¿qué es lo que se necesita para formar un buen ingeniero? Es muy relativo, miren. Es muy distinto formar un ingeniero en una universidad donde ingresan los mejores estudiantes, con altos puntajes, ¿no? Que los estudiantes después van a hacer posgrados en universidades europeas y después van a ser académicos, investigadores, ¿no? Que formar un ingeniero en una universidad donde necesitan del trabajo técnico de un ingeniero, que muchas veces es hasta local, hasta regional incluso, ¿no? O sea, es muy complejo. Habría que primero ver digamos, qué visión tengo, qué ingeniero quiero formar, ¿no? Un ingeniero local para resolver los problemas de nuestra localidad, de nuestras industrias, de nuestras fábricas, de lo que necesitamos, o un ingeniero para el mundo, ¿no? Entonces ahí la formación cambia, ¿cierto? O sea, es complejo, ¿no? Pero eso se logra si que no tuviéramos una intervención política, pero como eso no va a pasar, vamos a seguir igual, ¿no? Ahora, ¿qué lineamientos puedo proponer ya para terminar, dado todo lo que he hablado, ¿no? La formación del profesor es esencial. Es esencial porque digamos, entenderlo así como lo he explicado, pues hay que estudiar filosofía, historia de las matemáticas. Hay que estudiar a fondo. O sea, si uno no sabe el desarrollo, ¿cómo? Miren, yo hago una siguiente pregunta, que siempre le digo a los maestros, ¿no? ¿Cómo proponer una metodología de enseñanza de un cierto tema matemático si solamente se sabe la definición y los teoremas? O sea, si yo sé la definición del logaritmo y no sé nada más que la operación del logaritmo, ¿cómo voy a proponer una innovadora, creativa para poder introducir ese concepto al alumno? Si no conozco el desarrollo histórico conceptual del logaritmo, para poder entender, quizás desde sus inicios puede haber un elemento ahí que me sirva para enseñar ahora. O sea, lamentablemente, historia y filosofía casi ya no se enseña, y es fundamental. Se ha desdeñado la historia. Ya se quiere ahora innovar en metodología y todo, y no se sabe filosofía de las matemáticas, no se sabe qué es un objeto matemático, no se sabe ni qué cosa es la matemática. O sea, por eso se avanza poco. Formación de educación matemática para ingenieros, bueno, todo esto que he hablado, yo no sé, no tengo conocimiento que haya una especialidad así dirigida estrictamente para ingenieros. Ojalá me puedan informar, ustedes que están metidos en el tema, no conozco. Yo sé sí que hay congresos de ingenieros. En Chile he visto congresos, ¿no? Pero donde se plantean, digamos,
metodologías, propuestas de, digamos, cómo lo han hecho en sus universidades, qué sé yo, todo eso, pero no veo un cuerpo científico de educación matemática. Niña mía, así como está la matemática, la biología, está todavía lejos para eso. Son posturas, hay escuelas en diferentes partes del mundo, ¿no? Que han hecho teorías y se han expandido y se investiga, pero en la práctica, porque este tema es un tema práctico de mejorar el aprendizaje, poco se ha logrado. También porque no han tenido la participación. Obviamente, son los gobiernos los que hacen todo. No le preguntan a los académicos nada, ¿no? En estrecha con la sede de ingeniería, yo creo que eso es esencial para todo profesor que va a hacer clase para ingeniería, tiene que estar interactuando con el ingeniero. Él es el que sabe, él es el que sabe qué problema puedo modelar para mi curso, ¿no? Él. Y lo otro es, bueno, se puede hacer siempre, ¿no? Ojalá podamos participar en la elaboración de los programas de asignatura, conversar con los ingenieros. Yo cuántas veces he planteado que los ingenieros nos den charlas a nosotros y nos digan, mira, yo uso el cálculo en esta parte, en esta otra parte, en este problema lo puedo sacar de mi curso para que tú lo enseñes en el primer curso básico, lo puede aprender el alumno para que vea que eso es útil para su profesión, para la ingeniería. Tiene que buscarle utilidad. El niño que va a ingeniería, el chico que va a ingeniería no va a ser un matemático, no va a ser un matemático, ¿no? Entonces, y eso yo creo que ya del tiempo, creo que hasta aquí es suficiente, no quiero moverles más y espero las preguntas del público si hubiera para poder responder, ¿no? Y si no lo sé, bueno, diré que no lo sé, pero bueno, muchas gracias por haberme, digamos, dado esta oportunidad de plantear esta idea, que se puede escribir y trabajar, expandir y todo, pero como les digo, yo soy matemático, ¿no? Pero me interesa este tema y espero si en algo he podido ayudar, colaborar y mejorar la idea que se tiene en la formación de ingenieros, con eso me siento yo muy satisfecho y feliz, muy feliz. Sí. Les dejo la palabra a ustedes para... ¿Aló? Doctor Steven, pues para terminar esta actividad, voy a leer el reconocimiento que el grupo va a enviar a usted. Entonces, el Grupo de Investigación Latinoamericano, Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a el doctor Steven Rojas Vernilla por su participación como ponente de la conferencia ¿Qué es la matemática en la formación de ingenieros? Durante el quinto seminario en línea a través de nuestra página de Facebook FIME 2014, celebrado el 2 de septiembre de 2020. Firman nuestras coordinadoras, doctora Ruth Rodríguez Gallegos, doctora Berta Ivonne Sánchez Luján. De igual manera, pues muchas gracias, doctor. Muy agradecido por el diploma. Gracias, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión del día de hoy. Aprovechamos este espacio para invitarlos a la próxima sesión, que será el día 7 de octubre, comenzando a la misma hora, 6 de la tarde, hora del Centro de México. Muchas gracias, doctor Steven, por su participación. Gracias a ustedes, gracias, muy amable.